Señores, sean bienvenidos a otro programa de Don P, una nueva edición. Yo sé que llevamos un ratito pues ausentes, pero el día de hoy estamos de regreso para hablar de todo lo que ha pasado. Han sido semanas de mucho fútbol, como siempre. En esta ocasión, hoy día acaban de terminar, bueno, fue el día de ayer, los últimos repechajes o los últimos boletos al mundial se acaban de definir y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito de este mismo programa de Don P y vamos a hablar también un poquito de cómo uno de los videos que hicimos en este repechaje pues explotó. Mi video pues más visto en la historia de este canal. Entonces, eso me hace hablar un poquito de lo que es este canal, de lo que es este programa también y de lo que es el amor al fútbol, porque no se describe, no se explica, no se entiende lo que a veces uno siente por el fútbol. Y por ahí es donde quiero empezar, porque quiero hablar del partido de ayer, Irak contra Bolivia. Sigo lastimado. La verdad es que lo que vi ayer fue bastante conmovedor, fue bastante triste, fue bastante choqueante. Me tocó ver de cerca a los bolivianos destrozados. Tenían una esperanza enorme de llegar a un mundial después de 32 años. Me tocó platicar con muchos. eh, y la verdad es que sí me dolió que Bolivia no haya logrado dar ese paso. Creo que tiene que trabajar muchas cosas Bolivia. Y me lo dijeron, lo lo dicen muchos sudamericanos. Bolivia juega en su altura y esa es su poder, esa es su forma de sacar los partidos adelante. Muchos sudamericanos lo han dicho, lo sacas a Bolivia de la altura y no te hace mucho. Y la realidad es que sí, lamentablemente es verdad y es por eso que yo lo digo, Bolivia tiene mucho que trabajar. Creo que es un país extremadamente futbolero y por eso mismo es que creo que tienes mucho que trabajar. ¿Cómo es posible que un país tan futbolero no te pueda sacar una generación que te califique al mundial? Son 32 años. La última vez fue en el 94. Sí, también hay que decirlo. Tienen una eliminatoria bastante jodida, bastante complicada. Tienen en su confederación, tres campeones del mundo: Uruguay, Argentina, Brasil. Es difícil. Por eso es que hoy, bueno, ayer, el pueblo boliviano estaba tan esperanzado y tan motivado, porque es algo que en los últimos mundiales ni siquiera se había visto, que estuvieran tan cerca de esa clasificación. Al final Irak terminó venciendo, que también hay que decirlo, la historia de Irak también es bastante conmovedora. Ellos llevaban una espera de 40 años, 8 años más que la de Bolivia. Yo sabía que este partido iba a ser un partido de mucha mística y que ganara quien ganara, al final del día el ganador iba a ser el fútbol, porque la verdad es que ambas historias eran bastante increíbles. Bolivia, su último mundial, lo jugó en Estados Unidos, que va a ser una de las sedes de este mundial. Irak, su último mundial, fue en México en el 86, en donde se va a celebrar también este mundial. Y nada, los iraquíes me tocó entrevistar nada más a uno o hablar con uno, y él me lo dijo que para ellos era un, un síntoma de buena suerte el hecho de que este mundial iba a ser en México, que eso los hacía a ellos sentir una esperanza extra de que se iba a lograr el pase al mundial y lo lograron. Al final del día se vieron mejor que Bolivia. Bueno, no tan mejor, tampoco voy a exagerar, pero creo que sí se les notaba un poquito mejor en lo físico, que eso se terminó para mí imponiendo. Creo que cuando no tienes ese físico tienes que ser mucho más ágil y habilidoso y es lo que creo yo le falta un poquito a Bolivia. Si no tienes ese portento físico, pues tienes que trabajar un poquito más en la técnica, un poquito más en la habilidad, un poquito más en todas esas cositas que tienen esos jugadores
que a lo mejor están bajitos y flaquitos, pero te terminan haciendo un desmadre, ¿verdad? Y bueno, al final del día, simplemente decirle a Bolivia que lo siento mucho, de verdad. Conocer lo que es Bolivia, porque yo de verdad nunca había vivido un ambiente boliviano, nunca había conocido a un boliviano antes de esta semana. Y la verdad es que son personas increíbles, son personas con, con muchísimo amor al fútbol y es por eso que duele un poquito. Así que, pues nada, lo que les dije ayer, lo que les digo hoy, la esperanza es lo último que muere y eventualmente van a regresar a un mundial. Dejando de lado esto, también en el mismo repechaje que se jugó en México se clasificó el Congo, que la última vez que Congo estuvo en un mundial también llovió ya, inclusive tenían un nombre distinto de país, más bien dicho eran otro país básicamente. No he checado bien esa historia, la voy a checar muy bien. Pero sí, también el Congo está clasificado, también una historia magnífica, una historia también con mucha mística. Jamaica, lo de Jamaica es tristísimo, lo de Jamaica es tristísimo. El fútbol, por un lado, está muriendo por todo este tema del dinero. Todos son una bola de mercenarios, todos, absolutamente todos. No se salva uno que no sea un maldito mercenario en búsqueda del billete. Ahorita, hablando de esto, lo voy a conectar con otra historia de dinero. Tienen demasiado talento los jamaiquinos en su plantilla, en su plantel, en sus 11 jugadores. Jugadores que juegan en la Premier League y no te pueden dar un partido decente. Es increíble, es una tragedia gigantesca que esa camiseta que le sacó Adidas a Jamaica no va a estar en el Mundial. O sea, de verdad es lo que más duele, lo que más molesta es que esa camiseta no va a estar en el Mundial. Una camiseta chula, perra, divina. En honor a Bob Marley no va a estar en el Mundial porque los jamaiquinos son unos pechofriazos, mercenarios que no valen un centavo de choripán. De verdad se los digo. No juegan a nada, no se les nota. Oh, es que es increíble, parece que se transforman. Ves a un jugador que juega en la Premier, que viene a jugar a Jamaica y no te puede dar un pase al pie. Es increíble lo de Jamaica. Al final el Congo, creo yo, fue un justo vencedor y va a estar en el Mundial. De esto nos trasladamos a Europa, que también se jugaron los últimos boletos. Finalmente Suecia, después de su horrorosa eliminatoria, va a estar en el Mundial. Gracias a lo hecho en la Nations League se ganó estar en ese repechaje. Y finalmente, miren, Gyökeres apareció, Gyökeres hizo de las suyas y Gyökeres mandó a Suecia al Mundial. Los vamos a tener también aquí en Monterrey, así que va a haber contenido sueco, señores, va a haber contenido sueco. Y nada, la verdad es que a mí me tenía muy ilusionado el tener a Suecia en Monterrey. ¿Por qué? Por Víctor Gyökeres, por Alexander Isak y compañía. De verdad es que yo sí quería tenerlos aquí en Monterrey. Estoy feliz de que eso haya sucedido. Y aquí los vamos a tener a los suecos. También se clasificó Chequia, que ya se cambiaron el nombre al igual que Holanda. Holanda pasó a pedir que todos les llamemos Países Bajos. Lo mismo con Chequia, que pasó de ser República Checa a simple y sencillamente Chequia. Le ganaron a Dinamarca. Para mí una sorpresita. Terribles penales que tiraron los daneses. ¿Cómo les explico? Es que no. Højlund, terrible. Falló el penal terriblemente. No me acuerdo quién fue el otro que también creo que la voló. Y nada, Chequia, final, que de hecho va a ser rival de México en el Mundial en la fase de grupos. Va a ser para mí el rival más complicado Chequia. Vamos a tener a Patrick Schick aquí en México jugando y va a ser interesante ver qué es lo que puede generar Chequia en el Mundial. Hace también bastantito rato que no veíamos a Chequia en un Mundial. La Chequia de Rosicky, la Chequia de Pavel Nedved, la Chequia de Peter Cech, leyendas que ha tenido Chequia en su historia futbolera, van a estar aquí en el Mundial.
Turquía, también Turquía se terminó clasificando. Turquía, que era el que tenía el rival más a modo, por así decirlo, que era, bueno, no, ahorita les digo quién en teoría tenía el rival más a modo. Turquía le ganó a Kosovo, que a mí me tenía un poquito con dolor esa eliminatoria, porque yo sí quería que Kosovo lograra llegar al Mundial. Finalmente lo termina ganando Turquía, que tiene una generación interesante, voy a decir nada más interesante, con Yildiz, con Arda Güler, con veteranos como Çalhanoğlu. Va a ser interesante tenerlos también en el Mundial. Y finalmente, la sorpresa de ese repechaje terminó siendo Bosnia y Herzegovina, que vuelven a un Mundial. Me parece, bueno, no les voy a mentir, no voy a decir datos que no conozcan, entonces lo único que les voy a decir es que su último Mundial fue en el 2014. Y en este 2026 regresan a un Mundial, también una chulada tenerlos. ¿Por qué? Por Edin Dzeko. Edin Dzeko tenía que despedirse con un Mundial, que al parecer eso es lo que va a pasar. Al parecer la última participación de Dzeko en el fútbol profesional va a ser en un Mundial, y eso es mística también. Es mística también. Le ganaron a Italia, por eso digo que es la sorpresa. Italia, una vez más, se pierde el Mundial. ¿Cómo te lo explico lo de Italia? Que se metieron un balazo en el pie con Alessandro Bastoni haciendo una falta estúpida. En toda la extensión de la palabra, lo de Bastoni no se puede entender. No lo puedo entender lo de Bastoni. Y dicen que va a llegar al Barça. Vamos a dejar a Ronald Araujo por Bastoni. Como que no me está gustando después de ver lo que sucedió. No sé si quiero a Bastoni en el Barça después de ver lo que sucedió en ese partido contra Bosnia. Moise Kean falló una clara. Moise Kean también hizo el gol. Pero finalmente Bosnia lo terminó ganando. Y esto también es lo más sorprendente en penales. En penales. Y si les contara los penales que tiró Italia... Terrible, de no creerse. Gigio Donnarumma va a llegar a los 30 años, 31, sin haber jugado un mundial, me parece, porque en el 2014 creo que aún no debutaba. Vamos a hacer los cálculos. No, pues claro que no. ¿O sí? No lo sé. No, creo que sí jugó el de 2014, ¿no? A ver, este sí no me lo voy a quedar con la duda, lo voy a checar rapidito. Pero sí, Italia se quedó fuera una vez más. Estuvo ausente en el 2018, estuvo ausente en el 2022 y va a estar ausente en el 2026. Muchos decían que algo hiciera la FIFA, que porque va a estar en el Mundial Curazao, Haití, Congo, Uzbekistán, que no era justo que estén esas elecciones y que sí estén esas elecciones y no esté Italia. A lo que yo digo, es un mundial, no es una Eurocopa, es un mundial. Y me molestó leerlo, porque sí digo yo, cabrón, Italia no se enfrentó a España, no se enfrentó a Alemania, no se enfrentó a Portugal, se enfrentó a Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina. Su máxima figura sigue siendo Edin Dzeko, que tiene casi 40 años, o tal vez ya los cumplió. No hay excusa. Italia, si no está en el Mundial, es porque simple y sencillamente no le ha alcanzado. Es increíble que hayan ganado la Eurocopa en el 2020 y no se hayan clasificado al Mundial del 2022. No tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido eso. Para los que dicen que la Eurocopa es más difícil. Eso sí, mucho se dice que los europeos le dan más importancia a la Eurocopa. No sé qué tan cierto sea. Se los garantizo que va a ser una de las preguntas que más voy a hacer en este Mundial, en este verano, porque para mí no tendría sentido. El Mundial es mística. El Mundial también, el último Mundial, no olvidemos que jugó Italia, se quedó eliminado en un grupo donde estuvo Costa Rica. Quedó eliminado en un grupo y Costa Rica avanzó como líder de grupo, cabe destacar, o sea, hay que mencionarlo. Y sí, les confirmo ahorita que en efecto Gigio Donnarumma
es que la regué con lo que dije, no tiene 30 años Gio Donnarumma, tiene 27, discúlpenme. Sí, es que lo que había leído era eso, que el siguiente mundial Gio Donnarumma va a tener 31 años y es ahí donde, en teoría, wow, es que escucho esos números, me vuelan la cabeza porque yo tengo 27 años también. 31 años voy a tener el siguiente mundial, madre santísima, cómo pesa saber eso. Es menor que yo, Donnarumma, por un añito. Un añito, un poquito menos de un año, un poquito menos de un año. Pero sí, lo de Italia, vergonzoso, lamentable, terrible. No hay nada más que decir. Decepcionante, decepcionante es la palabra. Y fue así, señores, como se terminaron definiendo los últimos lugares al Mundial. Va a ser, cada vez falta menos. Yo ya viví el ambiente mundialista y se los garantizo que va a ser increíble. Fue magia pura lo que vivimos en esa semana en Monterrey con los partidos de Bolivia-Surinam y el partido de Irak contra Bolivia. Irak-Surinam, no, el partido Bolivia-Surinam e Irak-Bolivia. Fue de... Y señores, o sea, digo, no quiero menospreciar estas elecciones, pero lo vuelvo a repetir. Surinam, Bolivia e Irak. Esas fueron las elecciones que estuvieron aquí en Monterrey y el ambiente estuvo increíble. Iraquíes llegando a la ciudad de Monterrey de todos lados, desde Estados Unidos, desde la propia Irak. Increíble. Bolivianos igual llegando desde todas las partes del mundo, desde Estados Unidos, desde Europa, desde aquí de México, de otros lados del país, llegando a Monterrey, desde la propia Bolivia, demasiadísimos. Fue increíble. Yo la verdad sí estoy con mucha expectativa de lo que va a ser el Mundial. El primer Mundial que voy a vivir yo estando presente y más que nada pues obviamente en mi casa, en mi país. Es triste que únicamente nos hayan dado, creo que son 12 partidos o 10 partidos los que le dieron a México. Eso es lo triste. Estados Unidos nos metió, miren, un piquetote de ojos y pues ni modo, tocará disfrutar a full esos 12 partidos porque créanme, los voy a disfrutar. Los voy a disfrutar. Les cuento, déjenme les digo rápido los partidos que se van a jugar aquí en México. México contra Sudáfrica en CDMX, Corea contra Checa en Guadalajara, Suecia contra Túnez en Monterrey, Uzbekistán contra Colombia en CDMX, México contra Corea en Guadalajara, Túnez contra Japón en Monterrey, Colombia contra Congo en Guadalajara, Chequia contra México en CDMX, Sudáfrica contra Corea en Monterrey, Uruguay contra España en Guadalajara, para mí el mejor partido de la fase de grupos, y faltan los partidos de ya las siguientes fases, que me parece, pues yo creo que van a ser unos 2 o 3, la verdad es que no lo sé, no estoy seguro. Sí sé que va a ser uno en Monterrey, eso estoy 100% seguro. Sí sé que uno va a ser en el Estadio Azteca, también de eso estoy 100% seguro. Tendría que checar si ahí se me está escapando alguno. Pero sí, esos son los partidos donde ya se sabe quiénes son los participantes. Tocará ver quiénes son los que avanzan a 16avos para ver quiénes serán las selecciones o cuáles serán las selecciones más bien que estarán continuando su aventura en territorio mexicano. Pero sí, yo lo garantizo, va a ser increíble lo que se va a vivir. Los boletos, ahí les encargo, están disparados. Más de 10,000 pesos básicamente el boleto. Eso es lo que a mí me duele un poquito porque no sé si me va a alcanzar para llegar a estar en algún partido. La economía ahorita no está siendo de la mejorcita, no les voy a mentir. Así que ya veremos qué sucede. Voy a empezar una serie de contenido en TikTok y en Instagram, en donde básicamente voy a andar de migajero esperando que alguna marca o algún medio digital, no sé, me termine llevando a algún partido. Creo yo que lo estoy haciendo bastante bien. Lo que hice en estos partidos, las entrevistas, creo que lo supe hacer bien. Lo hice con muy poca preparación, debo decírselos. No soy periodista, también quiero aclararlo. Soy simplemente una persona que viene, se sienta y habla de fútbol y se para en un estadio y se pone a preguntar lo que sé. Porque eso sí les digo, soy demasiado futbolero. A los bolivianos les pregunté, a muchos, qué opinaban de lo de Marcelo Martins. Entonces, pues va a ser interesante. Va a ser interesante ver qué se le va a ocurrir a Don P en el Mundial.
Que de hecho, ya hablando de ese tema, ahora sí, ya que repasamos todo el tema que quería hablar de hoy en cuanto a fútbol, hablemos del programa de Don P. Un programa que ha mutado en los últimos años, se ha llamado, ha tenido distintos nombres, ha tenido distintos formatos, ha tenido distintos logos también. Mi nombre artístico, Don P, también ha tenido muchos cambios a lo largo de sus inicios, desde sus inicios a hoy, ha tenido varios cambios, varias mutaciones. Y nada, sí me replanteaba qué voy a hacer con el programa de Don P, porque sí me hacía como que, no sé si llamarle flojera o temas de trabajo y demás, como que llegar, ponerme el traje, porque el formato iba a ser que estuviera en traje y demás. No sé, no me terminaba de llenar en el hecho de sentirme motivado. Me explico, llegar, ponerme el traje. A mí nunca me ha gustado usar traje. Pero lo sentía como que iba a ser algo interesante. No sé cuántos episodios llevo usando el traje en el programa de Don P, pero creo que han sido pocos. Creo que han sido pocos, tuvieron muy poco impacto. Entonces, para darle un poquito más de rapidez y fluidez y no tener que ponerme un traje, ya decidí simple y sencillamente venir a sentarme con alguna jersey que tenga en esta vasta colección que tengo de jerseys. Hoy tocó la de Argentina del 94, me parece, si mal no recuerdo, la que sacó Adidas hace poco. Pero sí, ese va a ser el pequeño cambio que va a tener el programa de Don P. Voy a buscar hacerlo lo más seguido posible. No les voy a prometer que va a ser diario, porque ya lo prometí en uno de los antiguos formatos que iba a ser diario. Esta vez no cometeré ese error, la verdad es que no me puedo comprometer aún a eso. Pero sí me puedo comprometer a que en cuanto esto me dé de comer, sí va a haber videos diarios en formato largo, para, ya sea para YouTube o para Spotify. Yo, por ejemplo, soy una persona que se ha convertido en un consumidor de podcasts en Spotify. Entonces, creo yo que si saco uno diario, yo sé que hay gente que sí pudiera estar feliz con eso, en un futuro, obviamente. Pero bueno, eso también les quería comentar, el tema del programa de Don P. En estos últimos días tuvimos ese boom en YouTube, afortunadamente, que me hace sentir emocionado, no les voy a mentir. No había tenido un video así en YouTube nunca, ni siquiera en Reels, digo en Reels, en Shorts, que es o sea, que puede llegar a ser común que tengas ese pico. Tuvimos, a día de hoy, se los digo, más de 45,000 vistas en el vlog número 10, que fue el partido de Bolivia contra Surinam. Después, en el vlog número 11, bajamos drásticamente a 11,000 vistas. Y el vlog número 12, que fue el último ya que hicimos en este partido definitorio entre Bolivia e Irak, únicamente, bueno, a día de hoy, hace 7 horas que se subió, 160 vistas, que es lo común del canal. Bueno, no, lo común del canal eran 10 vistas. Por eso es que lo quiero comentar y lo quiero decir. Me siento feliz de que haya sucedido eso. Les agradezco, obviamente, a los hermanos bolivianos. Por eso tengo ese cariño. Me nació ese cariño extra, porque al final del día, la mayoría de gente que vio ese video de las 45,000 vistas fueron bolivianos. Solo para que se den una idea, antes de ese video, el video que tenía, el último video que había subido, tiene 13 vistas. De 13 saltamos a 45. No, mentira, tenía 8 el último. 8 antes de subir ese vlog número 10. Y de 8 vistas saltamos a 45,000. Espero, señores, si te estás quedando hasta este punto, que te subas al barco de Don P. Déjame en los comentarios qué te gustaría que hiciera diferente, qué te gustaría que tuviéramos en este programa. Si te gustaría que tuviera invitados, si te gustaría que hablara de algo en específico, si te gustaría que tenga cápsulas recordando temas históricos, temas del pasado, o si estás
a gusto y de acuerdo con que únicamente sea yo sentado hablando a la cámara de lo que caiga. Déjame en los comentarios cuáles son tus ideas, las voy a leer obviamente, porque al final del día ustedes mandan, literalmente, ustedes mandan. Y nada, con esto creo que nos vamos a despedir. Fue una buena platiquita la que tuvimos. Espero, ya lo dije hace segundos, espero que te hayas quedado hasta aquí. Si no te quedaste hasta aquí, no estás ni viendo esto. No me voy sin antes volver a decirlo, lo del fútbol es inexplicable. Me tocó conocer una persona hace poco. Estaba en una reunión y me presentaron con esta persona que era un doctor que salvaba vidas, o salva más bien vidas, sigue vivo. Y un amigo, no sé con qué afán, me quiso poner en un lugar donde no estoy, que creador de contenido de fútbol y demás, empezamos a hablar. Y esta persona me decía, yo le decía, es que el fútbol no tiene explicación y simple y sencillamente no se entiende lo que generan las personas. Y esta persona me respondió, no, sí tiene una explicación, el fútbol es para estúpidos. Literalmente así me dijo. Me sentí un poco ofendido en el momento, digo, la verdad es que se me hizo muy agresivo de su parte decirle eso a una persona que es muy futbolera. Pero hasta cierto punto puede que tenga razón. Puede que seamos personas muy estúpidas las que estamos o las que somos tan apasionadas por el fútbol. Puede que sea verdad. Pero lo que también es verdad es que por más estúpidos que seamos, no podemos ponerle una explicación a lo que se vive y a lo que se siente en el fútbol. De verdad es que no se puede y eso justamente es lo que nos puede hacer un poco estúpidos, que no le podamos poner una explicación, porque lo que yo vi ayer y lo que yo viví ayer con Bolivia fue doloroso, terriblemente doloroso, o sea, y no se explica cómo te puede afectar tanto eso, fútbol. Lastimó, dolió y también lo bueno de todo esto es que al final vuelve a generar esperanza. La esperanza muere un día, al día siguiente se renueva. Y ya veremos qué sucede con Bolivia. Yo espero que se clasifiquen al siguiente mundial. Con esto nos despedimos, señores. Espero que la hayan pasado bien. Recuerden suscribirse, dejar su like y no olviden dejarme sus comentarios en cuanto a este programa y qué cambios les gustaría ver o hacer. Así que nos vemos. Chau, chau. Cuídense.